¿Cómo te sentirías si te enteras, sin tú saberlo, alguien había hecho algo grandísimo por ti? Algo que tú no sabías, pero te enteras que lo habían hecho por ti. O de repente escuchas que alguien había sido humillado en gran manera y lo había hecho por ti, para que tú pudieras librarte de esa humillación. O quizá alguien se entera, quizá lo habéis escuchado en alguna manera o en alguna película, alguien que tenía una gran enfermedad y de repente puede conseguir lo que necesitaba para curarse y se entera de que quizá hay otra persona, si es un trasplante de riñón o de lo que sea, que esa persona ha donado su riñón para que la otra persona lo pudiera tener, la otra persona está ahora sufriendo para que el otro pueda estar bien. O si te enteras de repente de que alguien dio pues muchísimo dinero que tenía, que ahora está viviendo en la pobreza para que tú pudieses vivir hoy cómodamente. Quizá en las películas habéis visto algo así, alguien que fue humillado para que otra persona no tuviera que sufrir esa humillación. Sí que habréis visto un soldado que entrega su vida y muere por sus compañeros, para que sus compañeros no tuvieran que morir. Alguien que quizá pierde su posición, un trabajo, una posición elevada, pierde eso para darle algo a otra persona, un chico que quizá quiere tanto a su enamorada que está dispuesto a sufrir cualquier tipo de humillación con tal de ganar a la chica que ama. Y eso en películas quizás se han visto, en la historia de la Iglesia también ha ocurrido cosas así. Me acuerdo de la historia, quizá la conocéis, hace unos 200, 300 años, sí, 300 años, dos misioneros de los moravos, dos misioneros dejaron su tierra, dejaron sus familiares, como hacen muchos de los misioneros, dejan su tierra y dejan sus familiares para hablarle a otros de Cristo, pero estas personas llegaron aún más lejos que eso, porque estos dos misioneros moravos dejaron también su libertad. Había una isla cerca de América donde estaba toda llena de esclavos, y lo que hicieron estos dos misioneros es, para entrar a esta isla tenías que ser esclavo, era la única manera de entrar a esta isla. Y estos dos misioneros vendieron su libertad y entraron como esclavos, ya nunca más podrían salir, nunca más podrían volver a tener libertad, serían tratados como los esclavos, cuya vida dependía de un hilo. La vida de los esclavos estaba, si el amo quería matarlo, lo mataba y no pasaba nada. Así eran los esclavos hace 300 años. Y estos misioneros dejaron su libertad, dejaron su posición, su comodidad, para sufrir la mayor humillación que había en ese tiempo, que era ser tratado como un esclavo, para así, por amor a estas personas, para hablarles de Cristo. O sea, es una gran humillación que sufrieron para hablarle a otros de Cristo. Pero por supuesto, la mayor humillación que nadie nunca ha sufrido es la humillación de la que hemos leído en el día de hoy. Estos versículos 7 y 8, o 5, 6, 7 y 8, no deberían leerse como algo que da igual, deberíamos leerlos dándonos cuenta de lo que dice aquí. La mayor humillación que se ha dado nunca es la que sufrió el Señor Jesús. Y se encumbra en estos versículos que dice, versículo 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Cristo se humilló. Piénsalo por un momento. No estamos hablando de una persona como tú y como yo. Y todos estos otros casos, estos otros ejemplos que he dicho, son seres humanos humillándose, lo cual no es lo mismo que la humillación de Cristo, el Hijo de Dios. Piénsalo, Él estaba en la gloria del cielo, en la gloria total del cielo, perfecta, y Él vino a la miseria, dejó la gloria para venir a la miseria de este mundo. De la perfección celestial vino no solamente a la imperfección, sino a la depravación que hay aquí, a toda la porquería que hay en este mundo, y de maldad, aunque por supuesto Él fue sin pecado. Cristo se humilló, porque Él estaba en comunión constante con su Padre, siempre unido, siempre en comunión, y Él dejó eso para ser abandonado. Dejó lo que Él decía, yo y el Padre uno somos, para llegar a decir en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es la humillación de Cristo. Cristo se humilló de la alabanza del cielo, vino a escuchar las burlas de esta tierra, porque sí se burlaron de Cristo, de escuchar santo, 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 que es lo que escuchaba Él en el cielo,
a escuchar insultos de todo tipo. Le llamaban, eres un samaritano, porque los samaritanos eran los más bajos. Eres un endemoniado, le decían. Eres un rebelde, te rebelas contra César. Todo tipo de cosas le llamaban y se burlaban de él. En su misma pasión le decían, salve rey de los judíos, y le ponían la corona y la túnica para reírse. Tú no eres un rey, le decían. Cristo se humilló. De poseer las riquezas infinitas del cielo. Él es el rey, es el que ha creado todo, es el que tiene todo el poder, el que tiene toda la riqueza. De poseer eso, a venir aquí, vivir en pobreza, de nacer en un establo repugnante. Muchas veces las imágenes que se dan del establo en Belén son de un sitio precioso, tal. Nada de eso. Si tú has ido a un sitio donde comen los animales, comen y también hacen sus necesidades. Era un estercolero donde nació Cristo. Y allí nació la pobreza de nacer en un repugnante establo, de vivir no pudiendo dormir, no teniendo ningún sitio donde dormir. Tú y yo hoy vamos a nuestra casa y dormimos a gusto con nuestra almohada, con nuestra cama. Cristo tuvo que decir, no tengo dónde recostar la cabeza. No tenía ningún sitio donde dormir e incluso morir sin tener nada a su nombre. Toda persona cuando muere tiene, normalmente tiene algo que dejar, sea poco, sea mucho, sea muchas casas, sea simplemente algunas posesiones, pero Cristo cuando Él murió solo tenía a su nombre la ropa que llevaba puesta. Nada más tenía, nada más absolutamente. 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia, el amor, la bondad de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Estos versículos nos hablan de la humillación de Cristo. Versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, lo vimos la semana pasada, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí hay un resumen tremendo de la doctrina de la humillación de Cristo. Cristo se humilló. Cristo dejó su gloria para humillarse, y aquí hay un resumen tremendo y muy bueno, y que deberíamos estudiar, y lo vamos a hacer en el día de hoy. Pero tenemos que entender de que la buena doctrina y la sana doctrina, el saber lo que ocurrió con Cristo y lo que hizo Cristo, el saber más de esta humillación, no nos debería quedar simplemente como un conocimiento abstracto ahí, que se queda en las nubes, que se queda en nuestra mente, que nos sirve para saber más, ya sé más de Cristo. Si sales solamente por la puerta diciendo, ya sé más de la Biblia, bueno, es bueno saber más de la Biblia, pero ese no es el objetivo. O el saber más de Cristo no es para simplemente saber más, o ganar un concurso de preguntas bíblicas, o para debatir con otros cristianos sobre la correcta doctrina, no. Entonces no estamos leyendo bien, entonces no hemos comprendido. Recordemos lo que dice el versículo 5. Antes de estos versículos dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, mira, lo que yo quiero es que tengáis la mente de Cristo, que tengáis los pensamientos de Cristo, que tengáis la disposición, la actitud de Cristo, que haya en vosotros esto. Eso es un mandato que da Pablo aquí, por el Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual les habla. Os voy a decir todo esto sobre Cristo para que haya en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, para que actúes como Él, para que le sigas, para que Él sea tu ejemplo, para que no solamente esto se quede en la teoría, sino que vaya a la práctica. Cuando alguien se saca el carnet de conducir, nadie le dejan ir directamente yo a la práctica. Yo eso de estudiar, a mí eso no me vale. Yo quiero coger el coche y aprender así. No, le dicen no, necesitas conocer la teoría. Pero la teoría no es solamente para saberlo y ya está. Si hacen el carnet de conducir como debería ser, la teoría del carnet de conducir te debe servir para la práctica. Te debe servir para saber las señales cuáles son, te debe servir para saber que en una nacional tienes que ir a 90 y que en una autovía tienes que ir a 120 sin tener que mirar a ver si hay una señal o no. Te debe servir para poder saber todas esas cosas. La teoría tiene que servirte para la práctica. Y es lo mismo con Cristo. Saber más de Cristo te tiene que servir para vivir más como Cristo.
Así que aquí se habla de la humildad de Cristo. Ahora, tenemos que dar un paso atrás y pensar, ¿humildad? Humildad, porque la humildad no es un atributo de Dios. No, es algo que si pensamos en Dios, ¿cómo es Dios? La humildad, pensamos, es que no le corresponde a Dios como Dios. Muchas veces, y Dios mediante en septiembre de este próximo año empezaremos un estudio sobre los atributos de Dios, cómo es Dios, y vamos a ver que la humildad no es un atributo de Dios. Fíjate lo que voy a decir, Dios en su esencia no es humilde. ¿Por qué? Porque la humildad es el conocimiento de que fallamos. Y claro, Dios no falla, Dios es infalible. Entonces, si la humildad es el conocimiento de que somos pecadores, de que fallamos, de que somos criaturas, entonces Dios no puede ser humilde, porque Él es infalible. Los jóvenes y niños han estado estudiando una serie de preguntas y respuestas, y hay una muy buena que espero que se les quede para toda su vida, y es una que dice, ¿cómo es Dios? ¿O qué es Dios? Y dice, Dios es infinito, eterno e inmutable. Infinito, sabemos lo que es infinito, no lo podemos entender, pero infinito es algo que no tiene fin. Dios es infinito, Dios es eterno, de antes y después, no tiene principio ni fin. Dios es inmutable, sin mutación, sin cambio. En su ser, Dios es estas tres cosas, en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Dios es sabio, poderoso, santo, justo, bondadoso y verdad. No aparece en ningún sitio que Dios sea humilde. Ahora dirás tú, bueno, pero la humildad es algo bueno, ¿no? Por supuesto que lo es, pero es algo bueno para nosotros. Dios no es algo que tenga que ver con Dios. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Es verdad que la Biblia nos dice, sed imitadores de Dios, como hijos amados. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero hay ciertas cosas que tenemos que entender que no podemos imitar a Cristo, no podemos imitar sus milagros, no podemos imitar su muerte como sustituto, su resurrección. Es más, tenemos que llevarnos cuidado con eso. Hay ciertas cosas que sí que debemos imitarlo, pero hay ciertas cosas que no podemos. Y por eso es la sorpresa que nos debe dar aquí, de que lleguemos a este versículo 8, y dice que Cristo se humilló a sí mismo. Es casi como una contradicción de términos, que el Hijo de Dios, que Dios el Hijo, se humilló. ¿Cómo puede ser eso? Es más, tenemos en los Evangelios que Cristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dijo Cristo, yo soy humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Y es que tenemos que entender que Cristo se humillara es parte de la redención de Dios, de la redención del hombre. Se hizo necesario porque habíamos pecado. El plan para Adán y Eva es que vivieran en perfecta humildad toda su vida. El plan para ti y para mí es que vivamos en perfecta humildad toda nuestra vida, pero como no lo hemos hecho ni lo podemos hacer, Dios dice, yo lo haré por vosotros. Entonces Dios toma un cuerpo de carne en Cristo y entonces Cristo como hombre puede y vive una vida humilde, en perfecta humildad. El Dios hombre, Cristo, hizo a la perfección lo que Dios no puede hacer, que es vivir en perfecta humildad. Y vemos que esta humildad es voluntaria. No es que yo te humillo a ti, sino que dice que Cristo se humilló a sí mismo. Fue voluntaria. Cristo dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita. No es que los fariseos le humillaron, que sí que le humillaron a Cristo, pero el enfoque no está ahí, Cristo se humilló a sí mismo. Fue voluntario, la muerte de Cristo fue voluntaria. Así que hay tres cosas que podemos ver en la humillación de Cristo, tres cosas que se ven. Lo primero que se ve es su humanidad. Mira lo que dice ahí. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y luego dice, y estando en la condición de hombre. Vemos su humanidad. Al mero hecho de pensar en un ser humano, deberíamos pensar en la humildad, porque el ser humano no es Dios, es una criatura, y una criatura incluso más baja que los ángeles. Deberíamos ser humildes, pero muchas veces no lo somos. La semana pasada vimos desde el otro punto de vista de que Cristo se despojó a sí mismo, de que aunque siguió siendo Dios, hubo cosas de las que se privó.
cuando vino a esta tierra. Pero aquí nos dice desde el punto de vista de su humanidad, Él fue hecho semejante a los hombres. La palabra semejante allí en griego habla de algo que se parece en apariencia y también en realidad. Cristo fue hecho semejante a nosotros por dentro y por fuera. Y no solamente semejante, sino que Cristo fue hecho hombre, tomó una naturaleza humana, en unión con su naturaleza divina. Él fue hecho un hombre auténtico entre los hombres. Su humanidad era tan evidente que cuando nació, si no hubiera sido por el testimonio de los ángeles, hubieran pensado que era un niño normal, su humanidad era evidente. Cristo tomó una naturaleza humana como la nuestra, igual que la nuestra. Tuvo que aguantar todas las miserias que nosotros tenemos que aguantar, típicas del ser humano, de una raza caída. No las miserias Adán, en su estado antes de pecar, no tenía que aguantar las miserias que aguantamos nosotros, pero Cristo tuvo que aguantar todo esto, tuvo que sufrir dolor. Dios no sufre dolor, pero Cristo tuvo que sufrir dolor, tuvo que sufrir hambre y sed. Dios no tiene hambre y sed, pero Cristo tuvo que sufrir esto. Tuvo que sufrir fatiga y cansancio. Dios no está cansado, pero Cristo tuvo que sufrir esto. Tuvo que sufrir más que eso, extenuación. Dios no sufre esto, pero Cristo, como el Dios hombre, tuvo que sufrirlo. Cristo comió. Dios no necesita comer. Cristo, como hombre, necesitaba esto. Cristo lloró. Estoy seguro que también rió. También Cristo sangró. Y también Cristo murió. Dios es el inmortal, pero Cristo, el Dios hombre, murió. Y eso es algo que dices, es que es imposible, es difícil de entender. Dios hombre, Cristo, murió. Tomó su lugar entre las personas comunes, es más, se asoció con los humildes, con los más bajos. Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué es ser un hombre? ¿Qué es ser un hombre de verdad? No solamente un hombre de la raza humana, pero ¿qué es ser un hombre? Pues si quieres saber qué es ser un hombre, Cristo. Cristo es el hombre de verdad, el hombre con mayúsculas. Cristo es todo lo que deberías de pensar en un hombre. Cristo fue lo que el hombre debería haber sido desde el principio, el hombre con mayúsculas. Dice ahí luego que estando en la condición de hombre. Y esto habla de que Cristo, el Hijo de Dios, fue visto como un hombre más. Cuando Cristo estaba aquí, o cuando Cristo estaba en este mundo, la gente no decía, ahí está el Hijo de Dios, ahí está Dios. No, lo veían como alguien, como una persona más. Es más, en Isaías nos dice una profecía, dice, le veremos, más sin atractivo, para que le deseemos. Dice incluso, fue menospreciado y no lo estimamos. Nosotros somos ya desde siempre seres humanos, desde Adán, pero Cristo se humanó, tomó una naturaleza humana en unión con su naturaleza divina. Nosotros no tenemos nada de lo que gloriarnos, somos simple hombre. Dice el Salmo 8, dice el salmista, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Como una pregunta retórica, no somos nada, pero Cristo se humanó. Vemos ahí la humildad, la humillación de Cristo. Y esto nos lleva a no creernos más de lo que debemos, sino a humillarnos y a tener este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si Él se humanó, si Él se hizo como nosotros, ¿cómo nos vamos a pensar nosotros superiores a los demás? Pero no solamente vemos en su humillación su humanidad, vemos también el servicio. Dice el versículo 7, que Él tomó forma de siervo. Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Sabes que la palabra siervo es la misma que esclavo? Muchas veces pensamos un siervo, pues que tenía las cosas, pero la palabra siervo ahí es la misma que esclavo, la mismísima. Cristo fue hecho esclavo por nosotros. Piensa en eso, el esclavo no tiene ningún derecho. Cristo fue hecho esclavo. Un esclavo era pobre y Cristo así, era pobre, como hemos dicho, no tenía nada a su nombre, lo único la ropa que vestía. Incluso leemos que tuvo que tomar un burro prestado para entrar en Jerusalén. No tenía burro, no tenía caballo, tenía que tomar algo prestado. Tuvieron que tomar una habitación prestada para celebrar la Pascua, esa fiesta santa de los judíos. Tuvieron que tomar una habitación prestada porque no tenía nada que fuera suyo. Cristo tuvo encima que morir y ser sepultado en una tumba prestada. No había nada a su nombre, Él era pobre, un siervo, un esclavo, no tenía nada a su nombre. Y esto ya estaba profetizado antes. En Isaías 53, ese gran capítulo que todo cristiano debería de leer y releer y releer, en ese capítulo dice
Dios habla de su Hijo como mi siervo, el siervo de Dios. Y si piensas, Dios no puede ser siervo. Dios es el Señor, Él es el amo, el creador, el soberano, el rey, el todopoderoso. Dios no es siervo. Pero aquí leemos que Cristo tomó forma de siervo. Y esa es su humillación. ¿Qué humillación es esa? Que el Dios de todos los dioses, el Señor de señores, se haga un siervo. Pero no olvidemos, esto se dice de Cristo no solamente para que lo dejemos como algo abstracto en nuestra mente, que digamos, sí, Cristo vivió así. No, Pablo lo dice para que nosotros vivamos así, para que haya en nosotros esta actitud que hubo también en Cristo. Pablo en esta epístola, mira Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. El mismo término, siervos, que significa esclavos. Somos esclavos de Jesucristo. ¿Un esclavo no tiene derechos? Pues yo no tengo derechos, dice Pablo. ¿Un esclavo no tiene posesiones? Dice Pablo, pues todas mis posesiones son para Dios. Soy un esclavo de Jesucristo. Y cada cristiano, cada uno de nosotros, si de verdad conoces al Señor, deberías verte como un siervo, un esclavo de Cristo. Soy para Él, dice Pablo a Corintios, vuestra vida ya no os pertenece. Si Cristo os ha salvado, habéis sido comprados. Cuando yo compro algo, me pertenece a mí. Yo hago lo que quiero con lo que compro. Cuando Dios compra un alma, Él hace lo que quiere con lo que compra. Así que por eso dice, habéis sido comprados por precio. Y Pablo y Timoteo se habían presentado como siervos de Jesucristo. Pero mira lo que dice también el versículo 2:22. Dice, hablando de Timoteo, Pablo habla de él y dice, porque ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Hay muchos que dicen, yo soy siervo, esclavo de Jesucristo, pero luego no quieren ser siervos de su hermano. Y eso a veces es problema. Sí, yo soy siervo de Cristo, pero siervo de mis hermanos no, a mí que me sirvan. Pues aquí Timoteo era siervo de Jesucristo, pero también Timoteo servía a Pablo. Y eso es algo importante que tenemos que señalar. Porque el verdadero siervo, si aprendemos de Cristo, no solamente diremos, sí, yo soy siervo de Cristo, pero ese ser siervo de Cristo nos lleva también a servir a nuestros hermanos, como Timoteo servía a Pablo. Si podéis ir conmigo a Juan 13, y por supuesto ahí tenemos el ejemplo total, en Juan 13, versículo 13. Juan 13, versículo 13, ahí tenemos Cristo lavando los pies de los discípulos, que quizás ya sabéis la ocasión, la última cena, y Cristo se ciñe la toalla y se pone a lavar los pies a esos discípulos que le iban a traicionar, que le iban a abandonar, incluso uno de ellos le iba a vender, uno de ellos le odiaba con todas sus ganas, y Cristo se pone como el siervo, como el esclavo, porque el que limpiaba los pies era el más bajo de todos. Cristo se pone ahí y les lava los pies. Y en el versículo 13 del capítulo 13 les dice, versículo 12, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. No hablando solo de lavar los pies, sino de serviros los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Cristo tomó forma de siervo. Y si Él hizo eso, ¿cómo nosotros vamos a decir, no, a mí que me sirvan? No, de eso nada. Es más, cuando Cristo vino a este mundo, en Marcos 10:45, Él dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cristo se humilló en su humanidad, fue hecho semejante a los hombres, estuvo en la condición de hombre. Eso quiere decir que tomó una naturaleza humana en unión con su naturaleza divina. Cristo se humilló también en el servicio, tomó forma de siervo. Pero Cristo se humilló también, volvamos a Filipenses, en la obediencia, en su obediencia. Dice ahí, al final del versículo 8, habiendo hablado de que se humilló a sí mismo, dice,
haciéndose obediente. Haciéndose obediente. Cristo se hizo obediente. Hemos dicho, cuando hablas de Dios, es como que no pega hablar de humildad, pero el Hijo de Dios se humilló. Dios no es un ser humano, pero el Hijo de Dios tomó una naturaleza humana. Hemos hablado de su humanidad, hemos hablado de su servicio. Dios no es siervo, pero el Hijo de Dios se hizo un siervo. Y Dios no tiene nada que ver con la obediencia, en cuanto a que Dios no tiene por qué ser obediente. Por supuesto que no. Nosotros tenemos que ser obedientes, pero Él no. Él es el creador, Él es el sustentador. Él no es obediente a nada porque Él es el que hace la ley, Él es el que manda. Y el que manda no tiene que ser obediente al que es mandado. Nosotros somos los que tenemos que ser obedientes, no Dios. Pero algo muy importante de la humillación de Cristo es que Cristo se hizo obediente como hombre. Cristo se puso bajo la misma ley que Él había promulgado. Dios había dado su ley, resumida en los 10 mandamientos. Y Cristo, que está por encima de esa ley, se puso por debajo de esa ley. ¿Qué humillación era esto? Esta ley era para nosotros, ni para los ángeles y por supuesto no para Dios. Dios no obedece a nadie, ni a nada, pero aún así Cristo se hizo obediente bajo la ley. Gálatas 4:4 habla de esto, dice ahí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo nació bajo la ley. Es como se puso bajo la ley, se puso bajo esta misma ley que Él había dado. Dios no está bajo nada, Dios está por encima de todas las cosas, pero Cristo se puso bajo la ley. Es más, cuando Cristo vino en el Sermón del Monte, Él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley. Abrogar es quitar o rechazar o no cumplir. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo vino para cumplir, la ley se hizo obediente. Es más, muchas veces hablamos de que Cristo murió por nosotros, pero tenemos que darnos cuenta de que Cristo no solamente murió por nosotros, sino que Cristo vivió por nosotros. La vida de Cristo, cumpliendo la ley, haciéndose obediente, es necesaria para que tú y yo entremos al cielo. Porque al cielo no se entra sin una justicia perfecta, sin haber sido obediente a la ley. Y tú y yo no podemos ser obedientes, pero Cristo fue obediente por nosotros. Eso es algo precioso. Cristo no solamente muere por nosotros, Cristo vive por nosotros. Él vivió por nosotros toda esa obediencia a la ley que nosotros no podemos, por nuestra naturaleza caída, porque somos pecadores. Cristo cumplió toda la ley y ahora con toda esa justicia perfecta, Cristo nos dice, yo te la transfiero a tu cuenta. Cojo tus pecados de tu cuenta y me la pongo en mi cuenta y cojo mi justicia de mi cuenta y te la pongo a ti. Cuando alguien nos hace una transferencia a nuestra cuenta de dinero, es como, bien, alguien ha cogido algo de dinero que era suyo y lo ha transferido a mi cuenta. ¡Qué bien! Pues Cristo hizo algo muy superior a eso, muy superior. Cogió la deuda que nosotros teníamos, el menos tantos euros que debíamos, la deuda de pecado, y se la puso a su cuenta. Y toda la justicia perfecta nos la pone a nuestra cuenta. Eso es que Cristo fue obediente. Cristo fue obediente. Pero dice ahí que fue obediente en Filipenses 1 hasta la muerte. Hasta la muerte. Si puede volver ahí a Filipenses 2, Filipenses 2:8, haciéndose obediente hasta la muerte. Eso ya es un paso de obediencia, es la obediencia más alta, la obediencia que llega hasta la muerte. Los soldados que obedecen a su general, hay muchos soldados que sí, obedezco a mi general, pero si veo que me está mandando ya hasta la muerte, hasta ahí no. Hasta ahí no. Pero la obediencia de Cristo fue obediencia hasta la muerte. Me acuerdo una vez un predicador allí en Irlanda del Norte trajo una predicación simple pero profundísima a la misma vez. Dijo, voy a hablar de los 3 milagros más grandes de toda la historia. Y leyó el texto que dice, Cristo murió por nosotros. Y dijo, el primero es Cristo, que el Hijo de Dios se hiciera hombre. Ese es uno de los milagros, de los 3 milagros más grandes de toda la historia, que Cristo se hiciera hombre. ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios se haga hombre? Dios y hombre en la misma persona. ¿Cómo puede ser? Eso es un milagro inexplicable.
Y luego fue la siguiente palabra, Cristo murió. ¿Cómo puede ser que Dios, el Hijo de Dios, muera? Dios es inmortal. Si Dios puede morir, Dios deja de ser Dios. ¿Sabes? Si Dios muere, incluso el filósofo Nietzsche, hace 200 años dijo esta frase, Dios ha muerto, pensando que ya la religión se iba a acabar y todo eso. Pero pensándolo en nuestra mente, ¿cómo puede ser que Dios muera? Pues en Cristo, el Hijo de Dios, en su humanidad, murió. Ese es otro milagro. Pero el milagro más grande que tiene que ver con nosotros, no solo que Cristo y que muera, pero que Él muera por nosotros pecadores, nosotros rebeldes. Eso es. Y este sermón que él decía son los 3 milagros más grandes de toda la historia. Y te pregunto, cristiano, ¿piensas esto? ¿Meditas en esto todos los días? ¿O quizá lo das por sentado? Ah, sí, Cristo murió por nosotros. Sí, Él se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo. Sí, es algo que lo das ya por sentado. Qué triste que pensemos así. Romanos 5:8 nos hace ver más de esto cuando dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no muere por ti cuando ya eres bueno, cuando mejoras, cuando haces. Cristo muere por ti cuando aún eres pecador, depravado. Ahí es cuando muere Cristo por ti. Pero no solamente dice hasta la muerte. Es como que Pablo hace un énfasis, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay un énfasis ahí. Esto era muerte de cruz, no es cualquier muerte. No es una muerte que no sufra, no es una muerte cualquiera, no es una muerte de viejo, es una muerte de cruz. La muerte de cruz era la muerte más dolorosa. Creo que Pablo les está recordando a los filipenses cómo ocurrió. Fue por crucifixión romana. Era la infamia más vergonzosa. Los ponían ahí durante varios días a las afueras de la ciudad, prácticamente desnudo, si no totalmente desnudo, siendo puesto ahí como ejemplo para que la gente se riera de él, para que la gente lo tratara como un criminal. Era la tortura más dolorosa. Era una muerte lenta que a veces se tardaban incluso días. Para Cristo tardó unas 6 a 9 horas que estuvo ahí colgando y leemos que Pilato se sorprendió que hubiera muerto tan pronto. Y diríamos 6 a 9 horas, madre mía. Pero a veces estaban ahí días hasta que morían desangrados ahí en la cruz. Fue la muerte más dolorosa y también la muerte maldita, porque Cristo había dicho en su ley, maldito el que muera colgado, maldito el que muera colgado, y Cristo fue muerto colgado. Cristiano, te pido, por favor, que consideres a Cristo. Si leer sobre Cristo no provoca en ti una humildad más profunda, un amor más ferviente, un gozo más continuo, entonces estás leyendo mal. Al leer sobre Cristo ahí en Filipenses debería provocar esto en nuestra mente. Lo que Cristo ha hecho por mí, decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Cristo haya hecho tanto por mí? Que Cristo se haya humillado de manera tan grande por mí, que haya llegado tan profundo. Y así nosotros seguir en esa humildad. Y es en esa humildad donde obra el Señor. Cuando estás llenando algo, no sé si te ha pasado alguna vez, ¿dónde va el agua? El agua, cuando estás llenando algo, siempre va a los lugares más bajos. Es más, si quieres saber si hay alguna pendiente en un lugar, ¿qué haces? ¿Quieres saber dónde está el punto más bajo de un patio tal? Pones agua. Y el agua siempre va a buscar el camino hasta llegar a los puntos más bajos. Pues de la misma manera, Dios quiere llenar los puntos más bajos. Dios quiere llenar y Dios llena de su espíritu y de su gloria y de su amor primero a aquellos que se dan cuenta de lo bajos que son delante de Él. Aquellos que se humillan, dice la Biblia, serán enaltecidos. Pero los que se creen los mejores, los que se exaltan, serán humillados. Que sigamos a Cristo en esta humildad, en esta gran humillación. Y si no hemos creído, no le hemos entregado aún toda nuestra vida a Cristo como el que se hizo obediente hasta la muerte por nosotros y muerte de cruz, si no le hemos entregado a nuestra vida, que hoy sea el día de salvación. No sabemos lo que nos espera mañana. Esta noche puede ser nuestra última noche, pero creamos y pongamos toda nuestra confianza en aquel que no solamente se humilló a sí mismo siendo Dios, sino que se hizo obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Vamos a orar.